Naruto entre ángeles y demonios. El sabio de otro mundo, capítulo 23, capítulo 23. ¿Eres buena? Naruto se encontraba levantándose del suelo de tierra, el Uzumaki no entendía lo que pasaba, ni del cómo era que había llegado a ese lugar. Naruto solo estaba confundido. Naruto. ¿Qué demonios pasó? ¿Dónde es? Antes de que Naruto terminara su oración, sería interrumpido por una voz femenina bastante familiar para el Uzumaki, quien al voltear a ver para asegurarse de haber oído bien. Viendo cómo Sierra Pelirrosada lo miraba detenidamente. Sakura. Dije si estás bien Naruto. La Haruno solo miraba al Uzumaki esperando su respuesta, pero lo único que recibió es ver y sentir cómo Naruto se acercó para poner sus manos en su mejilla y empezar a analizarla con detenimiento. Sakura se iba a quejar por lo hecho pero Naruto solo la miraba con sorpresa y confusión, Naruto solo iba a hablar pero Sakura no aguantó más y lanzaría un golpe a Naruto que lo haría caer al suelo nuevamente. Sakura, ¿ahora qué te pasa? Naruto, yo, Sasuke. Sakura tiene razón, ¿qué te pasa? Primero te desmayas y ahora actúa como si vieras un fantasma. Con una voz seria se acercó Sasuke mientras con su típica mirada a sus dos compañeros de equipo. Sasuke, ¿acaso esté enfermo? Preguntó Sasuke al lado de Sakura mirando a Uzumaki confundido al igual que Sakura aunque estaba algo enojada. Kakashi, solo ha de estar cansada por la misión, Naruto solo volteó a ver hacia la tercera voz que escuchó viendo a su sensei Kakashi con su libro Icha Icha en su mano derecha. Naruto solo volteó a ver hacia la tercera voz que escuchó viendo a su sensei Kakashi con su libro Icha Icha en su mano derecha. Kakashi. Vamos Naruto levantando ya casi estamos cerca de llegar a Konoha órdenes su sensei con su típica actitud haciendo que Naruto asintiera aún con ese sentimiento de confusión de no saber qué estaba pasando en ese momento, ni por qué su equipo estaba con él. Naruto solo se levantó en silencio solo para empezar a caminar junto a su equipo sin decir una sola palabra, esto solo haría que su equipo lo viera algo preocupado debido al silencio. Sakura. Naruto ¿seguro que estás bien? Naruto. Sasuke. Tobe. Naruto. Kakashi. Naruto, el peliplata se acercó al Uzumaki para poner su mano en el hombro de Naruto haciendo que se sobresalte un poco por el repentino contacto, Naruto solo lo volteó a ver con una sonrisa antes de hablar. Naruto. ¿Sí que sucede Kakashi-sensei? Preguntó el rubio con una sonrisa haciendo que el ataque solo suspirara. Kakashi. Sasuke y Sakura te están hablando, Naruto. ¿En serio? Creo que no los escuche, Sakura. Estás mucho más distraído que de costumbre Naruto. Jejeje, Sasuke. Además de esta algo diferente, pareces más pensativo. Naruto. ¿Tú crees? Sí creo que sí, diría con su típica sonrisa haciendo que los demás solo se preocupen un poco al no saber qué era lo que le pasaba al rubio quien solo fijó su mirada al frente. Naruto. ¿Qué tal si dejamos eso de lado y miren, llegamos a Konoha el Uzumaki solo señaló al frente donde todos voltearon a ver, viendo como las puertas de Konoha se hacían visible a unos cuantos metros de ellos. Kakashi. Bien, no perdamos tiempo y apresuremos el paso, debemos darle el informe a Hokage-sama diría a su equipo que solo asintieron antes de empezar a saltar para poder llegar más rápido, el rubio al ver eso solo se demora unos segundos antes de seguirlo también empezando a saltar, primero por las murallas de la aldea y después por los techos de las casas. Cada salto que daba el Uzumaki pudo ver cómo la torre del Hokage se acercaba más y más, Naruto solo pensaba qué estaba pasando y del cómo era que había llegado a su mundo nuevamente, al momento de llegar a la torre el equipo 7 entraría y caminaría hasta la oficina del Kage donde al entrar vería cómo se encontraba Tsunade y Shizune en la sala. Cada salto que daba el Uzumaki pudo ver cómo la torre del Hokage se acercaba más y más, Naruto solo pensaba qué estaba pasando y del cómo era que había llegado a su mundo nuevamente, al momento de llegar a la torre el equipo 7 entraría y Kami-in, la Senju se encontraba con los brazos cruzados detrás de su escritorio mientras a un lado de ella estaba Shizune, las dos mujeres al ver su llegada solo les daría una sonrisa. Kakashi. La misión fue exitosa, los bandidos que estaba cerca de los límites de Iwa fueron eliminados tal como lo pidió el Tsuchikage Tsunade. Perfecto, ¿algo más? Kakashi. Si es sobre nada, antes de que el ataque terminara sería interrumpido por Naruto quien dio un paso adelante de todo su equipo. Naruto. Oh. Opa-chan, Tsunade. HMMPH. ¿Sí que sucede? Naruto. ¿Puedo retirarme un poco antes, Tsunade? Sí, pero ¿por qué? Naruto. Es algo personal Tsunade.
De acuerdo, puedes irte antes de que todo, dijo solo para que el Uzumaki agradeciera, solo para darse la vuelta e irse de la sala cerrando la puerta detrás de él. Todo en la sala vieron esto algo extraños por cómo había actuado el chico. Tsunade. ¿Y bien que me ibas a decir, Kakashi?, preguntó, llamando la atención del hombre, quien solo volteó a verla. Kakashi. Es sobre Naruto. Tsunade. De Naruto, preguntó solo para que el ataque le empiece a explicar todo lo que había pasado con el rubio sin darse cuenta que este mismo los estaba oyendo tras la puerta. El Uzumaki solo escuchó todo en silencio antes de solo empezar a caminar para alejarse de la puerta. Después de un rato caminando, el rubio había salido de la torre del Hokage. Naruto solo vio a su alrededor viendo cómo todo era igual antes de que se fuera, claro, omitiendo que antes de irse esta había sido semidestruida por ese monstruo. Naruto. ¿Qué está pasando? El rubio solo fijó su mirada en el moto de los Hokage, viendo cómo los rostros estaba igual que siempre. Naruto. Incluso los rostros Hokage, el árbol. El rubio, recordando el árbol que había dejado plantada en la cima del monte Hokage, rápidamente daría un gran salto llegando al lugar, viendo que el árbol aún estaba en el lugar donde él recordaba, las dos flores junto a las dos tumbas. Naruto. ¿Qué está pasando?, se preguntó a sí mismo mientras se acercaba a las tumbas para ver mejor, viendo que el nombre de Sasuke y Hinata estaban ahí. El rubio no entendía nada de lo que pasaba. Naruto. Byakugan. Sharingan. Sin perder más tiempo, el Uzumaki mandaría chakra a sus ojos, pudiendo activar el Byakuya para después activar el Sharingan. Esto solo volvería a confundir aún más a el chico, quien desactivaría sus doujutsus. Naruto. No entiendo nada. Con un grito, el Uzumaki se sentaría en el suelo pensando en qué era lo que estaba pasando, del cómo fue que había regresado a su mundo, del cómo es que Sasuke está vivo. Naruto. Sasuke. Si él, Hinata. El Uzumaki, con una mirada seria, se levantaría del suelo mientras miraba hacia la aldea. Sin perder el tiempo, el rubio caminó 1 metro antes de dar un salto, alejándose del monte Hokage. Naruto solo empezó a caer en un techo cercano para después dar otro salto hacia otro techo. La historia continúa abajo. Kurama. Gaki, ¿sabes qué sucede? Naruto. Ni yo sé, Kurama, lo único que recuerdo es que estaba durmiendo junto a Ai-chan. Después de eso aparecí en un camino junto a Sakura, Sasuke y Kakashi-sensei. Gyuki. Esto parece un genjutsu, Matatami. Pero sería imposible. Naruto-chan tiene el Byakugan y con eso ahora es inmune a los genjutsu, y Sobu. Pero lo más importante es que esto está hecho con chakra y otra energía, Shukaku. Pero sería imposible, ya que en la dimensión en la que estamos no hay nadie con un fuerte control de chakra. Si es que hay para hacer eso, claro, sin contar el Byakugan. Naruto. Todos ustedes tienen razón, pensó el Uzumaki, saltando entre los techos a una gran velocidad hasta llegar a la parte donde estaba el clan Hyuga. El rubio solo aterrizó en el techo de las murallas, delimitaba los terrenos del clan Hyuga. Naruto. Hinata. El Uzumaki solo bajó al suelo viendo cómo la Hyuga estaba junto a su hermana menor. Las dos Hyuga estaban abrazadas juntas. Las Hyuga, al ver al Uzumaki frente ellas, les sonreiría, y más Hinata, quien solo se acercó para abrazar al rubio. Naruto solo se sorprendió por el acto antes de solo corresponder al brazo, sintiendo su calidad de la Hyuga. Naruto iba a hablar con la CH. Las Hyuga, al ver al Uzumaki frente ellas, les sonreiría, y más Hinata, quien solo se acercó para abrazar al rubio. Naruto solo se sorprendió por el acto antes de solo corresponder al brazo, sintiendo su calidad de la Hyuga. Naruto iba a hablar con la chica, pero sería interrumpido por la Senju, que había llegado al lugar. Tsunade. Maldito mocoso. ¿Por qué no me dijiste que te habías desmayado? La Senju había llegado donde estaba Naruto para darle un golpe en la cabeza que haría que el Uzumaki se quejara por el dolor. Naruto solo la miró con lágrimas en los ojos por el golpe. Naruto. Oba-chan, ¿por qué fue eso? Tsunade. No me vengas con es mocoso y responde a la pregunta que te hice. Volvió a preguntar mientras se tronaba los nudillos, asustando al Uzumaki, quien se separa del abrazo y se empezó a alejar unos pasos. Naruto. Bueno, Hinata. ¿Cómo que te desmayaste, Naruto-kun? La Hyuga se acercó al Uzumaki preocupada por lo que había oído. Hinata solo puso su mano en la mejilla de Naruto, haciendo que se sobresalte por el toque. Naruto. Tsunade. Dejaré hacer un análisis para ver qué tiene Naruto. Bueno, está bien, El rubio solo aceptó a lo dicho por la Senju, pero antes de que alguien se moviera, todo al alrededor del Uzumaki se empezaría a distorsionar hasta que el lugar volvería a la normalidad. Pero Naruto se dio cuenta de que ya no estaba en Konoha, ahora estaba en lo que parecía ser un bosque de noche. La historia continúa abajo. Naruto. Oba-chan. Hinata. Hanami.
El rubio solo empezó a buscar a las chicas llamándolas por su nombre, pero no las lograría encontrado para nada. El lugar era diferente, ya no era Konohagakure, ahora estaba en un bosque de noche. Naruto, ¿qué demonios está pasando? Pregunto al aire mirando para todo lado solo, viendo árboles tras árboles que proyectaban sobre por la luna en el cielo. Naruto solo caminaba aún buscando a las chicas, llamándolas por sus nombres, pero recibía la misma respuesta, el silencio de la noche. Naruto solo siguió caminando por el bosque, solo siguiendo el sendero de tierra hasta llegar a una zona despejada de árboles, donde lograría ver con más detalles el lugar y el cielo estrellado de la noche. Naruto. Vaya, qué hermoso está el cielo. El rubio solo se quedó observando el cielo por unos segundos, hasta que pudo ver cómo un punto brillante se iba acercándose. El pequeño bajaba y bajaba hasta estar frente de Uzumaki, quien solo vio cómo es que lo que parecía ser una estrella la cual emitía un brillo morado. Naruto. ¿Qué es esto?, diría el Uzumaki mientras alzaba su mano para poder tocar la estrella morada, la cual no dejaba de emitir ese brillo intenso. Naruto. Me recuerda mucho a los ojos de Ai-chan, diría para alzar su mano izquierda y con un dedo darle un leve golpe a la estrella que reaccionaría al tacto emitiendo mucha más brillo. El brillo de la estrella era tan hipnotizante para el Uzumaki que lo único que haría sería alzar su mano hacia el cielo. Naruto. No sé qué sucede, pero creo que debería de volver a donde pertenece, diría para que con un movimiento suave haría que la estrella se empiece a elevar al cielo de manera lenta, alejándose poco a poco del Uzumaki, quien solo miraba cómo era que la estrella regresaba al cielo. Después de ver que la estrella regresará a donde pertenece, el Uzumaki retomaría su camino. Siguiendo el camino de tierra, Naruto iba viendo que se iba acercando a lo que parecía ser una pequeña aldea, mientras más caminaba más se acercaba a la aldea. Naruto. ¿Puedo pedir ayuda en esa aldea? Así puedo saber en dónde estoy, dijo para empezar a caminar más rápido, llegando a la aldea donde vería que todos los aldeanos estaban en calma, hacían sus cosas con normalidad, otro comía y otros solo miraban al rubio confundido al no saber quién era. Naruto solo siguió su camino mirando hacia todo lado, buscando un lugar que le pueda servir para recolectar información y saber en dónde era que estaba. Las búsquedas le tomaría algunos minutos en los cuales no lograría encontrar nada que le pueda servir. La historia continúa abajo. Naruto. Rayos, ni siquiera sé dónde es que estoy ahora, diría con una lágrima estilo anime al no encontrar nada que le pueda servir, hasta que se le ocurrió algo, siendo en acercarse a uno de los aldeanos donde le preguntaría sobre el líder del pueblo. El aldeano con una voz amable diría y le señalaría hacia una cabaña algo grande a las afueras de la aldea. Naruto con una sonrisa agradeció por la información y decidió en ir hacia el líder. Con un trote algo rápido el Uzumaki lograría llegar a la cabaña en poco tiempo. Naruto solo se acercó hasta estar frente a la puerta y empezar a golpear de manera nueva por unos segundos, mientras espera el Uzumaki miraba para sus lados viendo que el lugar estaba en calma. Naruto. Vamos, sal. Mientras los segundos pasaba el rubio se iba impacientando al ver que el líder no salía ni por más que toca nuevamente la puerta. Tras unos segundos de tocar la puerta Naruto intuyó de que nadie estaba en la casa. Naruto. Parece que no hay nadie en casa, ya no importa, creo que solo usaré el modo Rikudo para volver y poder llegar, El Uzumaki se había resignado a seguir esperando, así que solo se daría la vuelta para irse, pero antes de que lo hiciera Naruto lograría oír algo que provenía de la parte trasera de la casa. Naruto, algo curioso al ver que si había alguien en casa, decidió en rodear la casa llegando detrás de la misma, pero a hacerlo su rostro se podría serio al ver una silueta femenina algo familiar para el Uzumaki. El Uzumaki se había resignado a seguir esperando, así que solo se daría la vuelta para irse, pero antes de que lo hiciera Naruto lograría oír algo que provenía de la parte trasera de la casa. Naruto, algo curioso al ver que si había alguien en casa de la mujer, le daba la espalda observando el cielo estrellado de la noche con calma, imprevista de que había alguien que la miraba con seriedad. Naruto. Kaguya, diría con seriedad llamando la atención de la mujer, quien solo se sobresaltó un poco antes de darse la vuelta y ver quién era que la llamaba. Al hacerlo Naruto pudo ver con más claridad la figura de la Tsutsuki, quien solo tenía una mirada seria hacia el Uzumaki. Naruto solo miraba con seriedad a la mujer hasta que daría cuenta de algo. La historia continúa abajo. Naruto. Su tercer ojo, el Uzumaki se daría cuenta de algo y era la falta de los cuernos y el tercer ojo que la mujer tenía en el momento de su pelea, pero ahora la mujer frente a él ya no tenía esa característica, parecía mucho más normal ahora. Kaguya. ¿Quién eres tú y cómo es que entraste aquí? Preguntó la mujer con seriedad al Uzumaki, quien no diría nada solo manteniendo su mirada seria en la mujer, quien solo se estaba impacientando por el silencio del rubio. Kaguya.
Te hice una pregunta, ¿quién eres? Naruto. No me recuerdes, después de haber matado a mis amigos, susurró para sí mismo con seriedad, pero eso no le gustaría a la mujer quien solo se estaba enojando por no recibir respuesta. Kaguya. Entonces si no vas a hablar te sacaré yo misma. Diría para alzar su mano hacia el Uzumaki solo para mandar una ráfaga de aire que sería esquivada por el Uzumaki quien sin perder tiempo entraría en modo Rikudo haciendo que sus ropa cambien de color y forma como también empezarán a brillar. La Tsutsuki al ver eso se sorprendió pero no retrocedería, y con otra ráfaga de aire atacaría al Uzumaki, quien daría un salto esquivando nuevamente el ataque. La mujer al ver esto se pondría seria y empezaría a aumentar la velocidad de sus ataques. Kaguya. ¿Tú no eres humano? ¿Quién eres? Preguntó con seriedad mientras movía su brazo derecho lanzando un corte de aire que sería esquivado por el rubio quien solo vería como la mujer lo miraba con seriedad y enojo. El Uzumaki solo volvería a esquivar otro corte de aire que casi daba con su cabeza. Naruto. No sé por qué dices eso, pero llegó la hora de sellarte diría para correr hacia la mujer a gran velocidad pero Kaguya usando la misma técnica de salta para esquivar al rubio quien solo se daría la vuelta rápidamente con el puño listo para golpear a la mujer quien creando una barrera de aire detendría el golpe. La historia continúa abajo los dos solo se miraban seriamente pero más el Uzumaki quien mandando otro golpe con su brazo izquierdo crearía una fuerte onda de choque que destruiría la barrera y mandaría a volar unos cuantos metros lejos a la mujer. Kurama. Hay algo extraño en Kaguya Gaki, Naruto. ¿A qué te refieres? Kurama. Su chakra es diferente, no siento esa malicia, como si fuera alguien más, diría mentalmente el Kyuubi al Uzumaki quien solo miraba seriamente a la mujer la cual se estaba levantando del suelo. Naruto. Sea lo que sea sigue siendo un peligro, pensó con una mirada seria viendo cómo Kaguya se recomponía del golpe. Kaguya solo alzó la mirada hacia el Uzumaki viendo con esa mirada seria, pero con ese brillo dorada que emanaba su cuerpo. Kaguya solo miraba enojada al rubio por cómo es que la estaba derrotando con facilidad. La mujer solo se iba a lanzar hacia el rubio nuevamente pero antes de hacerlo una voz femenina se escuchó acercándose desde dentro de la casa. Naruto al oír la voz iba a ver quién era y asegurarse que no salgo por su seguro pero antes de que tan siquiera se acerque a la puerta de la casa vería con impresión cómo Kaguya aparecía delante de la puerta. Naruto pudo ver cómo el rostro de la mujer mostraba agresividad y seriedad como también protección a lo que fuera que esté dentro de la casa. Naruto. ¿Está? No. De seguro solo, antes de que siga pensando en lo que estaba pasando la mujer hablaría llamando su atención. Kaguya. No des un paso más, no dejaré que la toques, diría con seriedad y con una mirada que demostraba que iba a hacer lo que fuera para que quien sea que esté dentro de la cabaña no sea lastimada. Naruto. Ella, es buena, eres buena, diría con asombro antes de que todo se vuelva a distorsionar hasta solo queda en oscuridad total. Naruto. ¿Ahora qué? Diría sorprendido al ver cómo todo se volvía negro de un momento a otro, el rubio solo miraba a su alrededor para después mirar a sí mismo solo para percatarse de que su cuerpo había cambiado, sus manos y piernas ya no estaban su cuerpo había dejado de emitir ese brillo dorada, ahora siento un cuerpo alargado y blanco asemejándose al cuerpo de una serpiente. Naruto. ¿Qué demonios pasa? Mi cuerpo, ¿por qué mi cuerpo cambió? Kurama, Matatabi, Shukaku, chico. El rubio se estaba asustado al no saber qué era lo que estaba pasando y más al no recibir respuesta de los Bijus, era como si ahora nunca los hubiera tenido, y ahora lo único que sentía era nada solo energía. La historia continúa abajo. Naruto. ¿Qué está pasando? Volvería a preguntar el Uzumaki pero no recibiría respuesta alguno. Naruto solo empezó a moverse o más bien a arrastrarse por el lugar buscando una forma de salir del lugar pero mientras más avanzaba menos encontraba. Naruto. Una persona, en el camino del Uzumaki pudo ver cómo a la lejanía había una persona o más viendo la silueta blanca de una mujer. El rubio sin perder tiempo se acercaría a la mujer donde pudo ver con más claridad su figura femenina y de cómo su pelo se ondulaba por el aire inexistente del lugar. Naruto solo se detuvo frente a la silueta blanca la cual se daría la vuelta al sentir a alguien detrás de ella, al momento de que el Naruto vio frente a la silueta se percataría de algo particular y eran sus ojos los cuales eran estrella morada. Al ver esto Naruto se daría cuenta de que no era más que Ai quien solo lo vio con cama y con la cabeza un poco inclinada hacia un lado, el rubio solo se quiso alejar de Ai debido a su forma de serpiente pero la chico solo se acercó más y más.
Al ver esto Naruto se daría cuenta de que no era más que Ai quien solo lo vio con cama y con la cabeza un poco inclinada hacia un lado. El rubio solo se quiso alejar de Ai debido a su forma de serpiente, pero la chico solo se acercó más y más. Naruto, no, aléjate. Diría un poco asustado a la vez que se alejaba, pero la chica solo se acercaba más y más. Naruto solo vio de que no se podía alejar de la chica por más que quisiera, así que solo optó por detener y bajar su cabeza para estar de frente con la Ai. La historia continúa abajo. Al hacerlo Naruto pudo ver con más detenimiento el rostro de lo que se suponía era la silueta de Ai, viendo con algo de asombro a más estrellas que suplantaban a sus ojos. Al hacerlo Naruto pudo ver con más detenimiento el rostro de lo que se suponía era la silueta de Ai, viendo con algo de asombro a más estrellas que suplantaban a sus ojos. Naruto. No, el Uzumaki solo se intentó alejar nuevamente al ver cómo la chica alzaba sus manos para poder tocar su rostro. Pero la chica sería mucho más rápida y lograría tomar la parte donde se supone que eran sus mejillas. Naruto solo se quedó quieto sintiendo el tacto cálido de lo que parecía ser la representación del alma de la idol Naruto. Ay, fue lo único que dijo el rubio solo para recibir como respuesta una leve risa de la chica quien solo acercó su cabeza para chocar suavemente sus frentes en uno con el otro. Naruto solo estaba sorprendido por lo que estaba pasando, que lo único que pudo hacer es cerrar sus ojos y disfrutar de la sensación. Kurama. Gaki, despierta. Naruto rápidamente abriría los ojos de par en par al oír la voz de Kurama. Naruto. Kurama. Pensó el Uzumaki mientras miraba que había vuelto a la donde estaba, siendo el sofá donde se había quedado dormido con Ai durmiendo encima de su pecho. Kurama. Al fin despierta, tardaste más que nosotros en hacerlo, Naruto. ¿A qué te refieres, Matatami? Al parecer sí era como una especie de genjutsu, pero no entiendo cómo fue que te afectó si posees el Byakugan, Naruto. Genjutsu, pero no hay nadie aquí con el suficiente chakra para hacer eso, y nadie posee un doujutsu, Kurama. Eso estamos intentando averiguar pero no encontramos nada, Kokuo. Pero será mejor que descanse, aún es de noche, para que te levantes con la chica encima de ti. La historia continúa abajo. Matatabi. Si es mejor que descanse hasta mañana para poder averiguar qué es lo que sucedió, fue lo último que dijeron los Bijus antes de cortar la conexión mental con el Uzumaki para dejarlo descansar. Naruto solo se quedó en silencio observando el techo del departamento antes de bajar la mirada y ver a la peli morada durmiendo tranquilamente. Naruto. Gracias, susurraría antes de abrazar a la peli morada con gentileza antes de cerrar los ojos para poder dormir. Ai al sentir los brazos del rubio rodearla solo se acurrucaría más en el pecho de Naruto. Pero sin que nadie se dé cuenta un pequeño ser ovalado los estaba observando de entre la sombra. Ese pequeño ser solo desaparecería del lugar como si nunca hubiera existido. En otro lugar, el pequeño ser había aparecido en un lugar algo oscuro. El pequeño ovalado solo caminaría hacia una parte del lugar que estaba iluminado revelando su apartamento de homúnculo de color blanco con pequeñas patas y brazos y una cola, pero lo más peculiar era su único ojos rojo con 3 tomoes en su pupila. El pequeño ser había aparecido en un lugar algo oscuro. El pequeño ovalado solo caminaría hacia una parte del lugar que estaba iluminado revelando su apartamento de homúnculo de color blanco con pequeñas patas y brazos y una cola, pero lo más peculiar era, el pequeño ser solo alzaría la mirada para ver a ser que lo había creado, viendo directamente a su rostro tenía similitud con una cruz o símbolo de más Führer. Crea esta cosa a base del poder de esa mujer para recolectar algo de sufrimiento de las personas es beneficio para mí, diría con malicia en su voz antes de mirar directamente al pequeño ser, solo para que segundo después los ojos de la criatura brillaran haciendo que el homúnculo empezara a brillar en un todo gris antes de empezar a contraerse hasta formar una pequeña esfera de energía. La esfera solo empezó a flotar hasta la altura de la cabeza del monstruo. Al ya estar frente Führer solo abrió su boca para comerse la esfera de energía con diversión, absorbiendo todo el sufrimiento que había recolectado. Plano astral, el autor se encontraba viendo todo lo que estaba pasando con tranquilidad, viendo que todo estaba siguiendo segundo lo previsto en el canon de la historia. La historia continúa abajo en Salex 00. ¿Qué carajos era esa cosa? Parecía un homúnculo mal creado. A un lado de autor se encontraba uno de sus tantos hermanos guardianes. El chico solo miraba la pantalla flotante mientras tomaba algo que parecía ser un refresco. Autor. Y para eso debiste gritarme cerca del oído. Salex 00. Ahí vamos mano, no fue pa' tanto, diría con una sonrisa en su rostro mientras que el autor solo miraba sin ninguna emoción. Autor. Si vuelve a hacer eso juro que te vuelvo a mandar a los Backrooms y esta vez con música de cubo de fondo en Salex 00. No te atrevería a eso. Autor.
Claro que puedo, pero no lo haré si no vuelve a gritarme cerca del oído y de que no rompas la cuarta pared. Alex 00. Que estás retándome. El pelinegro con una sonrisa miraría a su hermano guardia, pero el autor solo tenía una vena en la frente por la actitud del chico. Autor. Claro que sí, dijo seriamente mientras su mano se encendía en una llamada azul al igual que su ojo izquierdo, pero antes de que una batalla se llevara a cabo al lugar llegaría un pequeño niña peli blanca de ojos rojos y vestido negro. Tsukuyomi. ¿Y ahora ustedes dos qué están haciendo? Alex 00. Mira mano, llegó la Loli diría con una sonrisa, pero su rostro cambiaría a una expresión de dolor debido a que la pequeña niña había golpeado su estómago a una gran velocidad. Tsukuyomi. ¿A quién llamas Lolin? Alex 00. TSH culera, eso dolió. Dirá para rápidamente darle un golpe en su cabeza, así los dos se pondrían a pelear de manera infantil mientras que el autor solo los miraba con una gota de sudor. Autor. Genial, ahora actúan como dos niños. Alex 00. Cállese anciano. Tsukuyomi. Tú cállate albino. Autor. TSH, bien culera, ustedes se lo buscaron. El autor con una vena de enojo se levantaba de donde estaba sentado y empezó a acercarse a donde estaban los dos peleando mientras se remangaba las mangas de su camisa. Los otros dos guardianes solo miraría al chico con cara asustada, pero antes de que alguien más hiciera algo el autor sería golpeado en la cabeza por un ser de luz blanca. Dios. Ahora se puede saber qué es lo que pasa aquí. Con un todo autoritario preguntaría a los tres guardias, los cuales a una increíble velocidad estaría arrodillados frente a la deidad superior con la cabeza agachada. Autor. Alex 00 y Tsukuyomi estaban empezando a pelear a su que intenté calmarlo. Alex 00. Qué mentiroso, tú también te iba a meter en la pelea. Autor. Cállese pendejo, no quiero estar castigado 1000 años por una estupidez. Alex 00. ¿Que entonces quieres que me castiguen a mí por ti? Autor. En efecto. Alex 00. Pues se jodió si yo caído se viene conmigo, diría para empezar decir todo lo que había pasado antes de que Dios llegara, contando todo lo que había pasado y de cómo es que había empezado la pelea. Al terminar de escuchar todo la deidad superior solo les daría un golpe en sus cabezas por la estupidez que había oído. Dios. No puede, creo que hayan empezado a pelear por eso. Autor / Alex 00. Lo sentimos padre Tsukuyomi. Lo siento papá. Los tres guardianes solo se disculparon con la deidad, quien solo suspiró antes de volver a hablar. Dios. Solo no vuelvan a hacer estas tonterías, sigan con su trabajo. De acuerdo autor. De acuerdo Alex 00. Como órdenes Tsukuyomi. Entendido. Los tres guardianes solo asentiría, mientras que Dios solo asentía antes de desaparecer del lugar, dejando a los tres guardianes en el lugar, los cuales solo suspiraría al ver que ya se había ido. Autor. Por lo menos no nos castigo, Alex 00. Aunque si nos regaño Tsukuyomi. Y todo por tu culpa Alex 00. Sí, espera, como que mi culpa. Autor. Ya dejen de pelear o esta vez si los va a castigar Tsukuyomi. En eso tienes razón autor. Si ahora todo vaya a su puesto y sigan con sus labores Tsukuyomi. Si de acuerdo Alex 00. Como digas Master. Los otros dos guardianes solo se irían del lugar, dejado solo al autor, quien solo volvió a lo suyo de vigilar los universos a su cuidado. Continuará, ending. Hola papus y bellas damas, si es que hay XD, espero les guste este cap y gracias por el apoyo que está recibiendo, en serio gracias por el apoyo papus.